Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Como lo ha dicho Angélica, mucho gusto. Mi nombre es Alexandra Córdoba. Soy quien va a estar hoy con ustedes acompañándolos en este nuevo webinar. El tema a tratar el día de hoy es organización, cumplimiento y crecimiento, claves financieras y legales para pymes, emprendedores y entidades sin ánimo de lucro. Este también es un tema a tratar en general, como el tema de organización, cumplimiento y crecimiento a nivel general. Los 3 puntos a tratar específicamente el día de hoy son fundamentos contables y financieros para la sostenibilidad, obligaciones legales y fiscales, previniendo riesgos y construyendo confianza. Y el tercer punto, gestión estratégica basada en información financiera, más allá del cumplimiento. Para arrancar, nos preguntamos siempre qué son fundamentos contables y financieros. En este caso, les aclaro, son el conjunto de principios, prácticas y herramientas básicas que permiten a una organización, en este caso empresa, emprendimiento, entidad sin ánimo de lucro o cualquier organización, llevar un control claro y ordenado de sus recursos económicos, cumplir con sus obligaciones legales y tomar decisiones que le permitan mantenerse activos, crecer y proyectarse durante largo tiempo. Concluyendo, también podemos decir que son las bases necesarias para que cualquier organización o empresa no solamente funcione hoy, sino que tenga una estabilidad durante muchos años y también capacidad para seguir operando y creciendo en el futuro. Claramente esto con transparencia, cumpliendo con temas de legalidad y siendo también muy eficientes. ¿Qué incluye estos fundamentos contables y financieros? Entonces, a nivel muy general, incluye la estructura de la contabilidad de manera eficiente según el tipo de organización. Importancia de los registros contables actualizados, que son la base para la gestión y la toma de decisiones estratégicas. Y como tercer punto general es la elaboración de informes financieros básicos. ¿Cuáles son los informes financieros básicos? El estado de resultados, el balance general o lo que hoy llamamos estado de situación financiera y el flujo de caja o el también llamado flujo de efectivo, además de su interpretación para evaluar el desempeño. ¿Qué significa todo esto? Todos estos generales se traducen claramente en unos específicos, en unos más detallados. Estos fundamentos parten desde que cualquier organización, por pequeña que sea, que debe tener un registro contable organizado. Si somos emprendedores, que apenas estamos en proceso de arranque, que estamos en este proceso de organización, así sea en un Excel, pero digamos que tener todos los registros de manera organizada, tanto lo que entra como lo que sale, ¿sí? Claramente, en lo posible, tener pues los respectivos soportes, es decir, desde que estamos en el camino del emprender, empezar como este tema de la organización. ¿Por qué? Porque digamos que el tener este tipo de registros no solamente hace que nosotros cumplamos ante los diferentes entes cuando ya estamos registrados de manera legal, es decir, cuando ya tenemos un registro ante Cámara de Comercio, no solamente hace que nosotros estemos cumpliendo con la obligación, valga la redundancia, que nos especifican ahí en el RUT, que dice llevar contabilidad, sino más allá de llevar este registro, de elaborar estados financieros, de hacer una planeación, un presupuesto, de controlar y demás, es también los números para nosotros son la base, es decir, los números a nosotros nos muestran si nuestro negocio, si nuestro emprendimiento, si nuestra empresa
va bien, si estamos de pronto costeando mal nuestros productos, si el margen de utilidad o de rentabilidad o de ganancia que tenemos en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio está bien o no está bien. Entonces, más allá de cumplir con un requisito ante los diferentes entes llamados DIAN, supersociedades o secretarías de Hacienda o demás entes, sobre todo en este caso, lo que más nos asusta a los empresarios o a los emprendedores siempre es como la DIAN. Entonces, es tener también esa columna vertebral. La contabilidad es la columna vertebral de nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Es la que nos genera ese tipo de alertas. Yo entiendo que claramente a veces dentro de nuestros emprendimientos, negocios y empresas, siempre uno dice, está el debo o no debo facturar todo. Claramente porque pues también apoyándonos en la realidad, la carga tributaria pues implica un valor bastante grande. Hay diferentes formas de manejar dentro del mismo, en el caso de las empresas que ya están registradas, dentro del mismo software, ese registro o ese control de esas ventas que de pronto realizamos por fuera, por así decirlo, es decir, de las cuales no estamos dejando rastro dentro de nuestras cuentas bancarias empresariales. ¿Por qué les hablo de este tema y de pronto muchas personas no lo tocan? Porque también es una realidad y es lo que se vive dentro de nuestro país y dentro de muchas organizaciones. Entonces, para poder tener esa planeación y poder hacer esos análisis claros, claramente necesitamos datos 100% reales. Como muchas veces no se llevan dentro del mismo software, es simplemente hacer la consulta con las organizaciones que nos proveen este tipo de programas contables y hay una manera, pues digamos que de hacer este registro y que al final del mes o al final de la semana o cada 15 días o como ustedes tengan, digamos que desarrollado dentro de sus organizaciones, puedan hacer ese análisis totalmente real. Claramente esto también va muy acompañado de la persona que ustedes tengan financiera o contable o el contador o el asesor contable. Bueno, esta persona que está ahí como ayudándoles a hacer todo este tema del registro organizado dentro de sus empresas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, Angélica? No, todo muy claro. Gracias. El siguiente punto es definir qué son obligaciones legales y fiscales. Entonces, como bien sabemos, este tipo de obligaciones legales y fiscales aplica tanto para quienes están apenas arrancando, es decir, quienes son emprendedores y todavía muy seguramente solamente tienen un RUT y están trabajando bajo su nombre, como para las personas que ya tienen una empresa legalmente constituida, con un NID asociado, una razón social, o muy seguramente actúan bajo su nombre, pero pues ya deben cumplir con ciertos requisitos u obligaciones como IVAs y demás. Las obligaciones legales y fiscales son los requisitos que toda organización o emprendimiento debe cumplir ante el Estado y las entidades de control. ¿Cuáles son estas entidades de control? Entonces, bueno, la DIAN, la Cámara de Comercio, las supersociedades y otras que también van de acuerdo al tipo de organización que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro deben rendirle cuentas a DIAN, Cámara de Comercio, supersociedades y muy seguramente a otros entes, si tienen entidades que den informes al INVIMA, que den informes. Entonces, dependiendo del tipo de organización que ustedes tengan, asimismo,
hay un grupo de entidades al que debemos cumplirle ciertas razones. En el caso de los emprendedores, de los que todavía no tienen un registro a Cámara de Comercio y todavía actúan bajo su RUT personal, muy seguramente solamente deberán cumplirle estas obligaciones a la DIAN por temas de declaración de renta, por temas de movimientos de cuenta bancaria y demás. Esto incluye el registro formal, la declaración y pago de impuestos, la actualización de informaciones año a año, la presentación de informes financieros y el cumplimiento de normativas específicas según el tipo de entidad. ¿Qué beneficios trae el hecho de cumplir con estas obligaciones o con estos requerimientos? ¿Sí? Uno de los beneficios claramente es cuando se hace a tiempo, es evitar sanciones, multas o a veces hasta el cierre de las operaciones. En el caso de las empresas que ya se encuentran legalmente constituidas, ustedes saben que hay unos tiempos, ¿no? Entonces, todas las obligaciones fiscales que nosotros tenemos tienen unos tiempos estipulados. Entonces, en el caso de quienes tienen registro en cámaras de comercio, saben que año a año se deben hacer unas actualizaciones. Esta actualización se debe hacer durante los 3 primeros meses de cada año. Es decir, del 1 de enero al 31 de marzo, sí o sí debemos hacer la actualización en Cámara de Comercio. ¿Qué pasa si la hago posterior? Hay casos que se dan que sí, que uno hace su actualización posterior a estos 3 primeros meses por X o Y razones, pero pues puede que pase, como puede que no pase, que nos llegue una sanción o una multa o muchas veces un llamado de atención, porque está estipulado dentro de la norma que esta actualización se debe hacer dentro de los 3 primeros meses. En el caso de los impuestos, es decir, declaraciones de renta, IVAs cuando hay lugar a IVAs, retenciones en la fuente, autorretenciones cuando hay lugar a autorretenciones, claramente también año tras año, la DIAN emite un calendario tributario que va el vencimiento de acuerdo al último dígito del NID de su empresa o al último dígito de su número de cédula cuando está en cabeza de la persona natural. Y claramente, pues, el pasarse de esta fecha sí inevitablemente nos genera una sanción. Estas sanciones claramente van de acuerdo, pues, al valor del impuesto pagado, pero como valor mínimo hay una sanción mínima que todos los años también se modifica. Esta sanción en este momento, si mal no estoy, y de pronto me aclaran si me equivoco, está alrededor de 471,000 pesos. Casi 500,000 pesos está el tema de la sanción mínima, perdón, que está estipulada por la DIAN. De igual forma, como hay empresas u organizaciones o entidades o a veces personas naturales que también, aparte de cumplirle a la DIAN, pues debe cumplirle a super sociedades y a secretarías de Hacienda distrital por temas de impuesto de industria y comercio o de avisos y tableros. Ellos también tienen unas tarifas, sanciones estipuladas mínimas muy diferentes a las de la DIAN. A veces se logra coincidir en ambos lados y también tienen fechas de presentación. Entonces, cada una de estas entidades, año tras año, al arrancar el año vigente o año gravable, ellos publican sus tarifas y sus fechas de presentación. Entonces, para que ustedes estén al pendiente de los debidos calendarios
o en su defecto tratar de comunicarse con su asesor contable para pues que él les entregue ojalá un calendario tributario en donde ustedes puedan también estar al pendiente de este tipo de fechas. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Recuerden que las obligaciones, que este tipo de obligaciones no recaen 100% sobre el asesor contable o el contador que los esté guiando. También recae sobre el representante legal, ¿no? En este caso, el representante legal o el presidente o el dueño del negocio, el que está dando la cara a su negocio, no está exento, digamos, de desconocer la normatividad ni de desconocer el tipo de obligaciones a las que su organización, valga la redundancia, está obligada. Entonces, para que ustedes lo tengan pendiente. Adicional, digamos que en el tema de los impuestos distritales, ustedes deben conocer que estos impuestos distritales aplican según la ciudad, perdóname, según el municipio donde ustedes realicen ventas. Entonces, también deben empaparse un poquito de ese tipo de cosas, debido a que muy seguramente a muchas organizaciones a veces les pasan que realizan ventas o servicios a otros municipios fuera de la jurisdicción donde están inscritas su Cámara de Comercio. Y a veces son requeridos porque no están cumpliendo con el pago de esos impuestos donde ustedes prestaron ese servicio o hicieron la venta de ese bien. Recuerden que en el tema distrital es muy diferente al tema nacional. Como segundo beneficio de tener estas obligaciones al día, es que también construye confianza con terceros. ¿Con cuáles terceros? Con clientes, con proveedores, con bancos, con entidades donantes, entidades de cooperación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de terceros que a veces pasa que al hacer diferentes tipos de negociaciones o de pronto al querer entrar en algún proyecto en específico para poder recibir dinero de cualquier entidad gubernamental o no gubernamental, esto es otro de los requisitos que siempre nos solicitan y es que, por favor, tener al día las declaraciones tributarias. Entonces, siempre nos piden declaraciones de renta, retenciones y las demás que les acabo de nombrar, claramente para ellos verificar y ser muy viables en el tema de, ok, esta es una empresa o un negocio que está constituido legalmente, que es organizado. Entonces, este tipo de cosas generan una idea de que somos demasiadamente organizados y que estamos cumpliendo bajo la normatividad en este momento que nos rige, que pues es la colombiana. Como resultado, acá les dejé una frasecita y es que una empresa o una entidad que cumple demuestra que es transparente, organizada y responsable, a lo que abre las puertas a oportunidades de crecimiento, financiación o simplemente apoyo internacional, como les acababa de decir. Dentro del contenido de las obligaciones tributarias, tenemos tres en los que enmarqué todo lo que les acabo de decir. Entonces, lo primero, principales obligaciones tributarias y formales para pymes, emprendedores y entidades sin ánimo de lucro. Entonces, como bien les acababa de nombrar, el cumplir con la declaración de renta, que se da una vez al año y este aplica para cualquier grupo en el que se encuentre, así seas un emprendedor el cual está arrancando, debes tener en cuenta que de acuerdo a los movimientos bancarios, pues vas a tener que por lo menos hacer una declaración de renta.
Para los demás que ya están debidamente constituidos, pues saben que se tiene que cumplir con IVA, si hay lugar a IVA, que este puede ser de manera bimensual o cuatrimestral, de acuerdo al movimiento de ingresos que tenga la organización. Se debe cumplir con retenciones, declaraciones de retenciones en la fuente. También si hay lugar, declaraciones de autorretención, que también aplica para algunas de las entidades. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro y de las personas naturales obligadas a IVA, pues no están en la obligación de presentar esta autorretención. En el caso de las distritales está todo el tema de impuesto de industria y comercio, impuesto de avisos y tableros. Adicional a eso hay un tema de información exógena, tanto para DIAN como para distritales, y así sucesivamente. En temas de super sociedades también hay algunos que tienen que dar un reporte a super sociedades, y así están como dentro de esas principales obligaciones. Lo segundo a tener en cuenta dentro de esas obligaciones es las actualizaciones normativas. Clave. Lo primero, entonces, actualizaciones de RUT, que es si cambié de correo, si cambié de dirección de ubicación de mi oficina, de mi empresa, de mi negocio. El tema de los teléfonos, números de teléfono totalmente actualizados. ¿Por qué? Porque digamos que el RUT es como la ficha en la que, o la cédula en la que la DIAN o los diferentes entes, tanto proveedores como clientes y demás terceros, encuentran la información clara y detallada para poder ellos hacer cualquier requerimiento, cualquier solicitud, cualquier cotización o cualquier tipo de comunicación con nosotros como empresa, como negocio, como emprendedores. Ese es uno de los documentos que sí o sí hay que tener al día y actualizados. Adicional, para quienes nuevamente ya tienen registro de Cámara de Comercio, entonces recordarles que la actualización se debe hacer durante los 3 primeros meses de cada año. Todos los años se debe hacer esta actualización porque pues eso también genera confianza ante cualquier tercero, bien sea banco, cliente, proveedor o un donante, o hasta para sus mismos empleados. Y el tema de los reportes ante las autoridades de control, que bien sea super sociedades, INVIMAS o los diferentes entes a los cuales ustedes les tengan que rendir, digamos que este tipo de actualización es clave. Dentro del tercer punto eh, están las consecuencias de la omisión o el incumplimiento y el cómo implementar buenas prácticas de cumplimiento para fortalecer la reputación de su organización. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, pues lo que les hablaba en el anterior punto, y es que el hecho de no presentar en el caso de las obligaciones tributarias, esto me va a generar una sanción que pues para las organizaciones, las empresas o el emprendedor, pues va a generar un valor en dinero extra con el cual no contaban, y pues que eso va a afectar tanto el flujo de efectivo como la ganancia o la utilidad que tengan en sus negocios. Además de que este tipo de prácticas, es decir, presentar todo con fechas extemporáneas, pues ante los ojos de clientes, proveedores, donantes o diferentes entes o diferentes terceros, pues no va a estar bien visto porque no genera confianza, no genera credibilidad, está como queda como en ese punto dudoso donde todos decimos, es posible que no, que eso sea como más bien una empresa de papel y no una empresa legal y que lleve al día sus calendarios, que esté pendiente. Entonces, es simplemente por este lado que se hace.
Em, ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, Angélica? No, todo claro. Igual, para que todos los asistentes sepan, pueden dejar sus preguntas en el chat y pues las vamos a resolver al final de la sesión para que hagamos como una discusión bien nutrida sobre este tema. Listo. Gracias, Angélica. Bueno, otro de los puntos a tratar el día de hoy era este. ¿Qué es la gestión estratégica? Entonces, la gestión estratégica es el uso inteligente y planificado de esos datos contables o de esos registros contables y financieros que, como les decía desde el principio, no solamente son para cumplir con las normas y reportes que me obliga la DIAN o que me obliga el INVIMA o que me obliga la Cámara de Comercio o que me obligan los diferentes entes, sino que también sirvan para esa toma de decisiones que siempre van hacia el crecimiento, la sostenibilidad y el buen rumbo de su empresa, emprendimiento, organización o de su negocio. En otras palabras, esto no se trata solamente de debo declarar impuesto, debo pagar impuesto, debo sacar el balance, debo sacar el estado financiero, porque simplemente nos toca, sino que también sea una herramienta para analizar esa información de si mi negocio o mi empresa es o no rentable, si tiene los suficientes recursos para crecer, si los costos y los gastos de mi empresa están controlados o simplemente estoy desbordado y el valor de mi bien, o sea, de mi producto o servicio que ofrezco, necesita un recosteo para generar una real ganancia o si necesito ajustar cualquier estrategia, si me estoy desbordando en, no sé, en temas de las materias primas, si me estoy desbordando en temas de publicidad, si me estoy desbordando en temas de estos gastos de pronto de negociaciones con los clientes, es decir, me reúno con los clientes y tengo que, pues, las invitaciones, las comidas. Entonces, más allá de solamente presentar impuestos, es que estos números me sirvan para cualquier tipo de decisión que se tenga que hacer en la empresa. ¿Qué incluye, digamos que esta gestión estratégica? Entonces, claramente el poder leer o interpretar estos informes financieros, eh, como es el tema del balance, lo que se llamaba balance nuevamente y que hoy en día llamamos estado de situación financiera, los estados de resultados y los diferentes tipos de informes que se nos den dentro de la empresa. Muy seguramente hay organizaciones que tienen hasta 5 informes, pero los básicos siempre van a ser estos dos, los que sí o sí no van a faltar. ¿Qué hacen estos informes financieros? Entonces, es donde yo logro identificar qué fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas tengo y puedo reformar. La importancia de tener estos registros contables debidamente actualizados y reales es que claramente yo puedo tomar decisiones tanto de inversión como de disminución de gastos, como de reformar salarios, reformar valores en el tema de los productos o servicios que estoy vendiendo, definir si sigo o no sigo comprando materias primas a X o Y proveedor, si debo recapitular el tema del costo de la materia prima que me están dando, o muy seguramente debo subirle al producto o servicio del cual estoy ofreciendo y así sucesivamente en cada uno de los rubros. Por eso, a lo largo de este seminario,
les he hecho énfasis en la claridad de ese registro. Entonces, si dice servicios de publicidad, que tengan ustedes un rubro donde diga servicios de publicidad. Si es un gasto por alimentación, que ese rubro se pueda, que ustedes lo tengan muy claro para cuando esta generación de informes se dé, pues ustedes sepan de hacia qué apuntar o hacia qué se cargó, en qué están gastando con claridad o de cuál es el costo con claridad o en su defecto, pues cuáles son las ventas que sean de maneras muy claras. Adicional, esto nos ayuda a definir metas financieras claras. Por ejemplo, lo que les venía hablando es cómo hago para aumentar el margen de rentabilidad o el margen de ganancia de X o Y producto, porque también se puede hacer por productos, sacar estos informes de rentabilidad por productos, por servicios, por proyectos. Todo está en lo que buscan ustedes como empresa, como emprendedores, y que claramente ustedes mismos leen esa luz a quien está siendo su asesor, ¿sí? Que también esa persona que les está colaborando con este tipo de registros puedan tener esa guía de saber cómo proceder a hacer estos registros para que ustedes puedan al final del mes o al final del año, pues hacer este tipo de análisis detallado. Es decir, todo está en la necesidad de cada una de las empresas. No todas las empresas y negocios tienen las mismas necesidades. Muy seguramente, una empresa, por ejemplo, que comercialice café, no va a necesitar que le saque tener un informe o un análisis por proyecto, sino por producto. O simplemente por el mes analizar unas cifras. A diferencia de quienes trabajan en obras, por ejemplo, o con servicios de obras que tienen diferentes proyectos y muy seguramente quieren analizar el margen de rentabilidad o el estado de resultados de un proyecto en específico. Es decir, cuánto facturé, cuánto invertí en personal, cuánto invertí en varillas, cuánto invertí en diferentes elementos para ese proyecto y al final, cuánto me generó de ganancia o en su defecto de pérdida X proyecto. Entonces, sí o sí, que ustedes como empresarios se puedan sentar con ese asesor y definir claramente desde el inicio también qué tipo de análisis quieren hacer dentro de su organización para que asimismo se pueda organizar la información contable y ustedes puedan tomar decisiones debidamente informadas, es decir, que ustedes puedan saber en qué debo invertir, cómo voy a invertir, cómo puedo reducir los gastos, cómo puedo organizar el uso del dinero, y todo este tipo de temas que son supremamente importantes para el crecimiento de una organización. El hecho de tener una comunicación clara con esa persona que les está asesorando o guiando en el manejo financiero y contable hace el que ustedes o paguen muchos impuestos o no paguen muchos impuestos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ustedes como empresarios o nosotros como empresarios tomamos decisiones de inversión sin antes sentarnos en comunidad con ese financiero o con ese asesor contable, porque todo lo que sea inversión va a repercutir indiscutiblemente en la carga tributaria que ustedes van a tener al final del periodo, bien sea al final del mes o bien sea al final del año. Entonces, que ustedes puedan tomar esas decisiones debidamente informados y claros de lo que va a suceder y no que ustedes hagan la inversión
y al final del mes o al final del año, se llevaron el golpe que tienen que pagar unas cargas tributarias grandísimas. Porque puede pasar. Entonces, de que hagan todo el proceso debidamente en plena comunicación con ese asesor contable, o sea, que esa comunicación sea lo más clara posible. Además de que ustedes, pues teniendo toda la información clara dentro de estos informes, ustedes pueden tener esa medición o esos indicadores claves que les informan a ustedes, pues cómo está la empresa en cuanto a niveles de endeudamiento, rotaciones de inventario, rotación de personal, si puedo o no puedo gestionar un préstamo ante el banco, si puedo o no puedo gestionar un crédito a algún cliente, si puedo o no puedo gestionar un crédito ante un proveedor. Todo esto nos ayuda a medir estos indicadores de confianza ante los diferentes terceros. Adicional, como también el poder ser, digamos que una organización clave para poder acceder a financiamiento, donaciones, otro tipo de mercados. Es decir, el poder ser partícipes de algunos proyectos que son gubernamentales, o sea, a veces las gobernaciones, el mismo estado en algunos ministerios, alcaldías, generan proyectos para empresas, pero claramente hay que cumplir con unos requisitos. Entonces, digamos que el estar organizados de esta manera, el tener una contabilidad clara, el tener esas cifras claras, pues también nos ayuda, digamos, como a tener ese check y poder acceder a este tipo de financiamientos. Y para algunas entidades también el poder acceder a recursos que son de organizaciones no gubernamentales. Por aquí yo les dejé un listadito de cuáles son estos beneficios de tener nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros emprendimientos con una organización contable y financiera. Tomamos decisiones acertadas porque claramente la contabilidad proporciona pues información financiera precisa, oportuna, y esto pues nos ayuda a evaluar el desempeño de nuestro negocio y claramente tomar decisiones estratégicas. Tener un cumplimiento legal y tributario, que es lo que hemos venido hablando, cumplir con los tiempos estipulados sin necesidad de generar sanciones, multas. El tercero es tener un control y una gestión eficiente de recursos, es decir, nosotros hacemos seguimiento a ingresos, gastos, costos y estamos enterados de lo que sucede dentro de nuestro negocio, de nuestra empresa. Mejoramos la rentabilidad porque claramente si tenemos estos numeritos al día, nos están generando esa alerta. Estás vendiendo muy barato o estás vendiendo demasiado costoso o a lo que haya lugar o estás generando demasiado gasto en X rubro. Entonces, eso nos está generando la alerta y nos ayuda a mejorar la rentabilidad o la ganancia de nuestra empresa. Fortalecemos credibilidad empresarial, facilitamos el acceso a financiación de bancos, inversionistas, entidades no gubernamentales y demás. Y además estamos en una planeación y crecimiento sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que el tener una información contable y financiera clara y detallada dentro de nuestra empresa, pues nos permite hacer proyecciones en diferentes escenarios, a diferente X tiempo, proyectarnos al siguiente año, proyectarnos a 2 años, proyectarnos a 5 años. Todo eso nos ayuda el tener una organización contable y financiera. Y por último,
a tener soporte en procesos de auditoría y control interno. Es decir, el tener esta organización contable y financiera dentro de cualquier tipo de negocio, pues tanto para control interno como para de pronto una auditoría o revisión de cualquier ente externo como DIAN o demás, pues eso nos va a generar credibilidad, confianza, ayuda a que los procesos sean de manera fácil, rápida, a que no nos genere ninguna duda o sospecha de lo que tenemos, porque pues sabemos y contamos con una información debidamente pues clara, confiable y certera. Como último, ya pues para empezar el tema de pronto de dudas y preguntas, muy importante, les dejo acá una frasecita donde dice, llevar la contabilidad de una empresa va más allá de registrar números, es transformar datos financieros en información clara para tomar decisiones, cumplir la ley y planear el futuro de su organización. Es el lenguaje de los negocios y la base para el éxito de cualquier negocio, pues ayuda a entender el desempeño, mejorar y fortalecer relaciones con aliados clave. La contabilidad es el nacimiento sobre el cual se edifica la estabilidad y el crecimiento de una empresa. Estos son los, digamos que lo que se tenía planeado para el día de hoy. No sé si ahorita sí, Angélica, existan dudas, preguntas o cualquier tema que de pronto no les quedó claro dentro de lo que acabo de hablar, pues aquí estamos. Sí, también pueden abrir sus micrófonos y pueden tomar la palabra. Sandra Patricia comenta que si les puedes compartir ese checklist por este medio. Esta presentación, claro que sí. Si quieres, Angélica, yo te la comparto y tú la haces llegar o cómo lo hacemos. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces se va a subir a la plataforma y junto a la sesión se va a subir la presentación. Ok. Que se refería a las sugerencias. Digamos que la lista que tú estabas presentando, que sí la puedes compartir. ¿Cuál lista? ¿Cuál lista sería? Me perdí. El checklist de las... A ver, déjame ver. Sandra, si nos puedes comentar cuál sería para dejarlo clarito y si algo te lo comparto, no hay ningún problema. Hola, buenos días. Es que pude ingresar tarde, les pido perdón y pues me lamento, pero bueno. Cuando ingresé, tú hablabas de que al fin pues nos compartirías un checklist de instrucciones para tener en cuenta. Ahí era cuando hablabas de hacer, de interpretar estado financiero, de definir metas financieras. Sí, ahí iba a ser. Esta, me imagino que es esta. Sí, correcto. Sí. Listo, Sandra. Como Angélica les decía, entonces todo va a quedar grabado, todo va a quedar subido para que ustedes tengan acceso a la presentación y lo puedan leer y definir cuántas veces quiera. Sí, como para que no se te pierda, Sandra, también. Gracias. Listo, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Que Alexandra pueda ayudarlos a ustedes también para resolver dudas que ustedes tengan en sus emprendimientos, en sus empresas, y para aprovechar también este espacio de la expertise de Alexandra. Dale, Luz Mardelli. Gracias, Angélica. Buenos días para todos y para todas. Y también gracias, Alexandra, por esta buena presentación.
Gracias. En la corporación Ofiartes nosotros tenemos pequeños emprendedores. Lo más seguro es que cuando uno pues, empieza a hablar de esos temas que son un poco más técnicos, posiblemente no le van a entender a uno. ¿Qué Sí. sugerencias dadas a las corporaciones o fundaciones que tenemos esos pequeños emprendimientos, por dónde podríamos iniciar para que les quede a ellos mucho más claro como esa ruta básica, práctica, para que ellos puedan llevar una buena gestión contable o lo más básico? Gracias, Alexandra, y feliz día para todos y todas. Gracias, qué pena. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Luz Martelly. Luz, Gracias. gracias. Es que no estoy mirando quiénes están levantando la manito. Qué pena contigo. Mira, Luz, desde mi punto de vista y desde la experiencia que he tenido, claramente porque he realizado temas a nivel rural y estas pequeñas organizaciones, pues para ellos esto es un idioma como muy grande. Es como darles un listadito chiquito inicialmente como, mira, esto se debe cumplir y asociarles mucho los conceptos. Entonces, por ejemplo, si son organizaciones de lecheros, te voy a dar acá un ejemplo, son organizaciones de lecheros, entonces hacerles como esa explicación, yo sé que es un poco más engorroso, pero es mejor para ellos y para uno también como asesor, de empezar a asociarles. Entonces, hablarles de la factura de venta desde el tema de leche. Debe cumplir con esto, esto, esto. Y ser así como muy detalladito. ¿Para qué? Para que ellos claramente lo asocien con su lenguaje normal y diario y no lo sientan así como tan despegado del contexto que normalmente usan. Es como lo que te puedo sugerir. No sé si iba enfocado a eso la respuesta o lo necesitabas desde otro lado. No, está bien. Lo que pasa es que hay negocios muy pequeñitos, la señora que vende su empanadita, la señora, no sé, que tiene esos negocios, micronegocios, que son muy difíciles de poder identificar esos costos reales y que ellos realmente puedan tener una disciplina financiera. Entonces era como eso, pero está bien en la explicación que tú nos das, tener en cuenta el sector en que se mueven, pues tratar como de llevarlos paso a paso a entenderlo desde su sector. ¿Sí? Exacto. Sí, Luz, y lo otro que también puede funcionar, digamos, para estos chiquititos que muchas veces a veces no están ni siquiera familiarizados con un computador o con un Excel, pues que lleven su librito. Entonces, como que lleven sus apuntes, como vea, yo para la empanada compro arroz, compro tal, no sé, cebolla, tomate, como que lleven todo ese apunte y empezar a aterrizarles. Entonces, bueno, ¿qué tanta cantidad necesita para una empanada? Empezarles como también a la educación de decir, con una libra de arroz, ¿cuántas empanadas saca? Con una libra de cebolla, ¿para cuántas empanadas le va? Pero que lo hagan, puede ser en un cuadernito, que lleven ellos el apunte y que también lo puedan organizar de esa manera, porque a veces no están tan familiarizados con el tema de un computador, un Excel o ciertos tipos de herramientas a los que de pronto otro tipo de emprendedores sí ya están más familiarizados. Muchas gracias. Creo que lo hemos hecho bien entonces. Gracias, Alexandra. Estamos haciendo que Listo, Luz. Se te escucha al fondo, pero listo, perfecto. Gracias a ti. Listo, ¿tienen alguna otra pregunta en que los pueda ayudar también Alexandra, no sé, Ana Milena, Beatriz, la Fundación FUNAI, la Fundación Un Vaso de Agua, Jackson Roa, Leonor, Marily, Sandra? Buenos días, compañeros. Buenos días, profesores. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de nosotros para que sigamos fortaleciendo y creciendo en nuestros emprendimientos.
Señor, quiero disculparme, acabo de entrar, pero ando en carretera. ¿Sí? En caso dado de que la señal no esté, no es porque quiera, sino es porque hay momentos en que la señal se va, para que puedan tener eso pendiente, por favor. Disculpe. Tranquila, Sandrita. Listo. No, que todo muy claro, Alexandra. Hice la afinación final. Súper. Listo. No, bueno, si quieres lo dejamos hasta aquí, Alexandra. Gracias, Angélica. Listo. Muchísimas gracias, Alexandra, por también este espacio. Muchas gracias a las personas que ingresaron a esta sesión. Recuerden que pues son sesiones que estamos preparando para ustedes con el fin de fortalecer sus capacidades y que puedan generar un mayor impacto y que también tengan una fortaleza organizacional importante para contribuir también a sus propósitos sociales y comunitarios. Bueno, muchas gracias a todos por ingresar. Alexandra, muchas gracias por tu expertise, por tu disposición y bueno, nos vemos a la próxima. Listo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Angélica. Para todos. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.